buenos días Vamos. a todos. Y doctora Maritza, si quieres, puedes pausar un momentico la grabación antes de iniciar. Personas que tienen diagnóstico de cáncer, perdón. Hay dos personas que tienen diagnóstico de cáncer y uno de ellos es Pedro. Pedro en algún momento se sienta conmigo a tomarse un tinto en la universidad y me dice, Eliana, mire, tengo como algo aquí en el cuello, tengo algo raro, yo me siento como raro en el cuello. Le hice la palpación y en ese momento vimos que tenía una lesión indurada, adherida a planos profundos, unos ganglios bien, donde que alcanzábamos a observarlos bien, pero él me dice es que yo esta mañana que estaba en el baño, yo siempre me reviso el cuello, la boca, todo, y yo me encuentro esto, ¿cierto? Entonces, al hacerle la palpación, efectivamente, unas lesiones que llamaban la atención y que ameritaban tomar una BACAF, ¿sí? Lo subimos inmediatamente al consultorio, al hospital, le hicimos la BACAP, y eso fue un viernes. Al miércoles siguiente teníamos el diagnóstico de un carcinoma escamocelular en mi amigo Pedro, ¿cierto? Eso pues obviamente impacta, eso obviamente pues para uno en la parte de amistad y dar una noticia de esas a un amigo, pues obviamente es impactante. La ventaja pues es que en 5 días Pedro ya tenía el diagnóstico de carcinoma escamocelular. Se le hizo los exámenes necesarios para poder definir dónde estaba el primario en su cavidad oral. Se encontró con este PET scan, se encontró la lesión a nivel de orofaringe en la zona de amígdala, en el lado derecho, era donde hacía pues más la captación de tecnesio y este examen pues obviamente después de una semana permitió entonces programarlo para cirugía y que en este momento Pedro puede estar con nosotros en una reunión de amigos les voy a compartir lo que nos mencionó en unos segundos. A hoy, a hoy, el día de hoy, somos sobrevivientes del cáncer. Decir, Pedro, que es sobreviviente de cáncer, ¿cierto? El hecho de que comparta con sus amigos la noticia que le había dado su oncólogo diciéndonos, soy sobreviviente de cáncer, eso es un alivio, ¿cierto? Para quien le ayudó en el momento del diagnóstico y un alivio también muy grande y un ejemplo para muchas personas de parte de él por haber sido él, en realidad, quien se lo diagnosticó, ¿cierto? Porque si él se hace su autoexamen, todo el tiempo, lo hace palpándose su cuello, pues él fue en realidad quien detectó inicialmente esa lesión. Yo simplemente fue un medio, ¿cierto?, para terminar en el diagnóstico, pero en realidad fue él. El autoexamen oral, y me encanta que me hayan invitado a este tema porque me parece súper importante hacer un énfasis tan grande a los pacientes para que tengan esta costumbre de hacer este autoexamen oral. Así como hacemos el autoexamen de seno, ¿cierto? Como hacemos autoexamen, el autoexamen oral es súper importante porque le va a permitir a ese paciente reconocer esas lesiones sospechosas, hacer un diagnóstico temprano, como le sucedió a Pedro, y que pudo tener mejorar el pronóstico, y a su vez, pues incentivar a la población a visitar de forma oportuna al odontólogo. Este autoexamen oral ha tenido un impacto bastante importante en unas serie de plataformas que se han empezado a gestionar frente a diagnóstico de cáncer oportuno, frente a autoexamen como tal. Y este programa, uno de estos programas es este que es Saca la Lengua, que es de la Universidad San Sebastián en Chile. De este programa queremos hacer partícipes nosotros como patólogos orales, como estomatólogos a nivel de Colombia y estamos haciendo todas las sesiones para pertenecer también a esta misma línea y poder hacer o continuar pues con todo lo necesario para hacer todas estas capacitaciones y todas estas campañas de prevención en cáncer. Entonces quiero mostrarles el proyecto que ellos tienen en cuanto a el video para enseñarle al paciente a hacer el autoexamen oral. Este video lo pueden utilizar ustedes
Lo pueden descargar desde la web, es muy sencillo descargarlo, simplemente con el nombre de Saca la Lengua, descargas el video y permite entonces ponerlo, digamos, en unos televisores o en algo donde los pacientes están continuamente viendo, en una sala de espera, para la misma población de la universidad. Ok, perdón. Entonces, obviamente todas estas campañas que se están liderando son enfocadas hacia cáncer oral, ¿cierto? ¿Y por qué enfocadas hacia cáncer oral? Pues por obviamente el resultado nefasto que puede tener un paciente con un diagnóstico de cáncer, y es que aún en nuestro sistema tenemos una sobrevida apenas del 50%, y eso aún lo reportan nuestra estadística en el 2020, esta es la estadística que saca Globocan, en la que contribuye también Bucaramanga, y es que en el 2020 nos dice que a nivel de cabeza y cuello, a nivel de cavidad oral, tenemos cáncer 377.000 personas y 177.000 mueren con ese diagnóstico. Entonces, obviamente hacia eso están más enfocadas estas campañas de autoexamen. En Colombia no estamos muy lejos, ¿cierto? En Colombia hay 914 personas por año nuevas con diagnóstico de cáncer a nivel de cavidad oral y de labio. Entonces, esas 914 personas que están por ahí volteando en Colombia, en algún momento nos pueden llegar a nosotros y pues obviamente tenemos que intervenir, ¿cierto? Tratar de disminuir, ojalá, esta tasa de supervivencia, que no sea al 50% a 5 años, sino que la intentemos subir como está a nivel internacional, 81% a 5 años. O sea, de 100 pacientes que se diagnostican con cáncer a nivel internacional, 81 de ellas están vivas a 5 años. Y pues obviamente en Colombia no es así, en Colombia estamos a la mitad. Y esto está, digamos que tiene pues su respaldo desde que falta un diagnóstico oportuno, o sea, nos estamos demorando en hacer el diagnóstico de cáncer. El acceso al sistema de salud también es terrible aquí en el país, y el abandono del tratamiento de parte del paciente. El paciente se cansa, no quiere, abandona el tratamiento. Y eso pues hace parte de las razones de por qué en Colombia tenemos esa tasa de supervivencia tan baja. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice, bueno, entonces usted, señor odontólogo, por favor, detecte de forma temprana el cáncer oral
Y obviamente eso depende de que cuando usted valore ese paciente, usted haga una buena exploración de esa cavidad oral, ¿cierto? Que no se le pase por alto evaluar todos los tejidos. A veces en la consulta nos vamos directamente con el espejo a la muela, ¿cierto? Al diente de consulta del paciente y nos olvidamos de también hacer ese autoexamen general de todos los tejidos orales en la cavidad oral del paciente. Pero ¿qué más nos dice la OMS? Bueno, además de que usted evalúe y tenga una buena inspección visual, también tiene que saber interpretar la lesión que tiene frente a usted, ¿cierto? Poder determinar en el paciente que esta lesión, por ejemplo, es una lesión que al hacerle el examen al paciente y al hacerle la anamnesis, el paciente me dice, no, es que yo me acostumbro a morderme este lado cuando estoy nerviosa, cuando tengo estrés o algo. Bueno, esto es una lesión pues por trauma, la evalúo durante 15 días eliminando ese factor y debo ver a los 15 días que esa lesión se elimina por completo o al menos veo que se está recuperando. Pero si veo esta lesión en la consulta y yo le hago el raspado y veo que no me desprende el raspado, pues tengo que tomar una decisión inmediatamente. Entonces no es solamente ver y encontrar la lesión, es que el odontólogo al que ese paciente le está consultando es que sepa interpretar también como lo hacemos regularmente. Entonces, ¿qué nos dicen en la OMS? Nos dice el doctor Scully, que lo publicó este artículo desde el 2013, nos llama la atención y nos dice, bueno, entonces ponga en su cabeza estas 4 letras para que siempre tenga presente cuando se presente una lesión tipo o que sea de color roja o blanca, que sea ulcerada o que sea una masa y que se extienda por más de 3 semanas. Ojo, prenda sus alarmas y por favor tome una biopsia o verifique en una semana si esa lesión no evoluciona y de lo contrario tome la decisión de hacer una biopsia. Entonces, ¿qué pasa en Colombia con este tipo de lesiones potencialmente malignas? En Colombia somos 48 millones de habitantes y según el ENSAP 4, que es el último estudio que tenemos de Estudio Nacional de Salud Bucal, nos saca esta estadística, nos dice, bueno, en Colombia entonces tenemos el 0.1% de personas padecen leucoplasia, 0.14% eritroplasia, 0.18% queratosis actínica y lesiones palatinas del fumador invertido 0.25%. Si yo traduzco esto a número de habitantes en Colombia, veo que son 48.000 personas las que tienen leucoplasia y que están volteando por toda Colombia, eritroplasia otras 48.000 personas, queratosis actínica otras 48.000 y lesiones palatinas del fumador invertido 120.000 personas. Si yo sumo todo eso, es como si yo tuviera 6 estadios metropolitanos llenos volteando por todo Colombia con esas lesiones potencialmente malignas. Entonces no podemos pensar que es que eso nunca me va a llegar porque mire lo poquito de porcentaje que sale. Es que eso, quién sabe dónde será que se presenta, que a mí nunca me llega eso. Pues en algún momento nos llega y si nos llega tengo que aprender a identificar esas lesiones. Entonces, simplemente pues un recordarles aquí un poquito sobre la leucoplasia, son lesiones blancas que no se pueden caracterizar con otro tipo de lesión y que cuando yo intento raspar esto o eliminarla, no desprende el raspar, ¿listo? La eritroplasia es una mancha roja, como la vemos acá, en la mucosa de naturaleza crónica, no puede ser diagnosticada como otro tipo de lesión, específicamente en la parte histológica es donde hacemos el diagnóstico de eritroplasia. Queratosis actínica, esta también es otra lesión que nos debe llamar la atención frente a un examen clínico en un paciente, unas placas blancas o rojas en la mucosa, sobre todo a nivel del labio inferior, porque esto se da mucho en paciente que está sometido a exposición crónica de rayos solares sin protección. Entonces, personas que trabajan todo el tiempo en la calle y no hacen protección sobre sus labios, la queratosis actínica como factor de riesgo por los rayos solares, pues es una de las lesiones que se va a presentar inicialmente en ese paciente. En algunas áreas de Colombia, sobre todo áreas costeras, áreas de riberas de los ríos, o en algunas áreas de zonas indígenas se presentan mucho lesiones palatinas de fumador invertido. Entonces, este tipo de lesiones son las que tenemos que aprender a diferenciar. Líquen plano es otra lesión que debe llamarnos la atención como lesión potencialmente maligna.
este caso de este paciente, debo llamar la atención que estos casos de estos pacientes, cuando aparece mi tarjeta aquí abajo, es porque son de consulta particular. Y están autorizados para la presentación. Este caso de este paciente, el paciente me decía, es que yo llevo 5 consultas con odontólogos y ninguno me dice qué es lo que yo tengo. Yo veo que esto está avanzando aún más. Entonces es triste, ¿cierto?, que haya pasado por 5 odontólogos y ninguno haya tomado una biopsia de esta lesión, o al menos remítalo a quien consideren que pueda tomarle una biopsia. ¿Listo? Paciente que pasó más o menos 2 meses con múltiples valoraciones por odontología y simplemente mandaban enjuagues o medicamentos pues que al lugar con este tipo de lesión. Estas lesiones pueden ser tan severas como esto, ¿cierto? A nivel de borde lateral de lengua, que es donde más se presenta el carcinoma escamocelular, y busquemos siempre en esta parte posterior, estas papilas foliadas, tenemos que buscarlas muy bien, revisarlas muy bien, porque además de presentar de pronto una lesión como esta, tipo úlcera, que es diagnosticada como un carcinoma escamocelular, también las papilas foliadas cuando aumentan de tamaño son papilas que me están diciendo, ojo, que algo está pasando a nivel gástrico en ese paciente o a nivel hepático. Entonces tengo que hacer el examen clínico muy juicioso de esta parte posterior. A nivel de paladar se puede presentar también este tipo de diagnósticos, manifestándose siempre con una lesión ulcerada en la parte central o cuando ya está pues una lesión bastante grande como esta, movilidad dental o desplazamiento de estructuras adyacentes. Y en amígdala también, ¿cierto? En amígdala el paciente que me dice es que no soy capaz de abrir la boca y cada vez la boca se me cierra y si yo siento que algo atrás como que no me deja abrir la boca y lo revisamos, le tomamos biopsia, qué pena pues la foto como tan distorsionada, pero es para mostrarles la poca apertura que tenía este paciente por una lesión de carcinoma escamocelular a nivel de amígdala. Pero no es solamente carcinoma escamocelular, creámosle a la mamá cuando me dice, doctora, es que mi hijo tiene esta lesión y esto no estaba así ayer, esto le está creciendo el doble de su tamaño en 24 horas, característica fundamental del linfoma de Burkitt, ¿listo? Que si yo le tomo una biopsia a este paciente, o le hago la resección de esta lesión, una biopsia excisional, cuando veo el fondo de esta cavidad, yo digo, no, esto está raro, esto le voy a tomar también biopsia ósea porque algo está pasando aquí, y efectivamente un linfoma de Burkitt. Entonces, además, creámosle al paciente, ¿cierto? Creámosle a la mamá del paciente, sobre todo cuando nos dice, esto no estaba así ayer, créale que el linfoma de Burkitt crece el doble de su tamaño en 24 horas. Podemos hacer diagnóstico de leucemias, leucemia linfoide aguda que también se manifiesta en cavidad oral, un área de pericoronitis a repetición, material purulento, que no cicatriza, que no evoluciona, que en el momento se le tome biopsia a la paciente o se le manda el cuadro hemático porque obviamente sus características sistémicas también lo ameritaban y sale un diagnóstico de una leucemia linfoide aguda. Entonces, en cavidad oral no solamente nos vamos con carcinoma escamocelular, sino que también podemos encontrar otros tipos de cáncer. ¿Qué más puedo encontrar en el autoexamen? Perdón, en el autoexamen de cavidad oral. Si yo me voy a los labios, por ejemplo, puedo encontrar lesiones que se consideran variantes de la normalidad, como son los gránulos de Fordyce, unas glándulas sebáceas que son subepiteliales y que se manifiestan en la superficie del epitelio, no tienen ninguna implicación clínica, no la tengo que operar, no le tengo que hacer nada, pero a veces el paciente consulta por esto y se empieza a aplicar cosas, echarse elementos y cosas, y pues obviamente esto no requiere ningún tipo de tratamiento. Hiperplasia epitelial focal, vemos aquí las lesiones, miren que son unos múltiples nódulos, una lesión originada por virus de papiloma humano y que debo hacer un control de este paciente, obviamente hay que biopsiar para poder determinar el diagnóstico, pero que tampoco hay necesidad de tratamiento, o sea, no hay que hacerle nada al paciente, lo dejamos esperando hasta que pase más o menos hasta los 20 años de edad, que esta lesión es autolimitante y desaparece en esa edad. Lesiones como esto, por ejemplo, edemas a nivel del labio inferior,
es un edema de Quinque. Se alcanzan a observar un poco de color amarillento, ¿sí? Sobre la zona de la mucosa, que me habla de una posible reacción alérgica del paciente a medicamentos. Entonces, en la historia clínica, pues el paciente me dirá, es que llevo 2 días con un medicamento nuevo y amanecí así, ¿listo? Entonces, hace una reacción alérgica y se manifiesta a nivel de cavidad oral. Queilitis descamativas, esto también lo debería consultar el paciente. El hecho de que tenga estas fisuras sobre la mucosa oral implica una posible invasión de todas las bacterias que tengo a nivel de piel, a nivel de la mucosa, y que se me infiltren y generen entonces procesos infecciosos mucho más severos. Estas queilitis descamativas deberían ser de consulta a nivel de estomatología o a nivel de odontología, y que nosotros le podamos dar una respuesta a esta queilitis descamativa. Estas lesiones que vemos acá, unas áreas blancas, unas placas blancas en la zona de la mucosa, en el labio, se presentan en pacientes que tienen procesos infecciosos adyacentes, por ejemplo, dientes con caries IGDA5, IGDA4. Esto se genera o es un leucoedema como proceso de defensa ante esta contaminación de contacto que tiene todo el tiempo el paciente con esas estructuras contaminadas. Podemos encontrar en el labio anomalías congénitas, también como esto, un doble labio, pero pues que esto obviamente no tiene implicación clínica para el paciente en este caso. Podemos ver también a nivel del labio mucoceles, que son lesiones de glándulas salivares menores. Cualquier estructura que me soporte un área, un tejido, en este caso el labio, pues puede ser el origen de cualquiera de las patologías que se manifiesta allí. Entonces, en este caso, el mucocele, que es un proceso de obstrucción de glándulas salivares, de conducto de glándulas salivares menores. Y debo diferenciarla de esta otra, que es la cisticercosis. ¿Listo? Muy parecida. Mire que si yo lo veo así simplemente, y si yo no le pregunto al paciente si ha tenido aquí algún trauma o algo, pues no podría diferenciarla. En este caso, la cisticercosis es una lesión mucho más dura, la palpación, y yo siento que algo se mueve dentro de la lesión, diferente del mucocele. El mucocele es blando, la palpación y es un contenido neto de saliva. Aquí no, aquí tengo el cisticerco, tengo el parásito dentro de la cápsula, y cuando se mueve, se palpa la lesión, lo debo sentir como que algo se mueve también dentro de la lesión. En los carrillos, entonces vamos a evaluar muy bien el carrillo, vamos a extender muy bien esa área de carrillos. Observamos acá el conducto, la salida, la carúncula del conducto de Stenon, y observamos toda la mucosa, que debe ser una mucosa rosada, pálida. De pronto encontramos aquí algo de línea alba, ¿cierto? Que es una anomalía o una variante de la normalidad. Que igual esta línea alba pues implica más una zona de presión porque el paciente duerme más hacia un lado que el otro, y en algunos casos el paciente tiene la costumbre de medio morderse un poquito y formar un morsicato buccarum, ¿cierto? Pero esta línea alba pues no tiene implicación clínica tampoco. Leucoedema, mire que vuelvo y lo encuentro en áreas de la mucosa contiguas a zonas de una gran contaminación, en este caso por Streptococcus mutans, que es la que me genera pues estas caries. Entonces mire cómo se ve el cambio de color a nivel de la mucosa oral. Papilomas también puedo encontrar a nivel de la mucosa del carrillo, que esto obviamente implica una valoración un poco más a fondo para determinar una posible contacto por vía sexual, o la necesidad de hacer una biopsia excisional y poder llevar al paciente a una empezar a manejar una posible vacunación para evitar que este virus de papiloma pueda volver a generar nuevas lesiones. A nivel de carrillo también recordemos que por trauma se me puede ver expuesta esta bola adiposa de Bichat. Este es un paciente pediátrico que cuando hizo estos niños en los colegios, cuando salen al descanso, les dicen que después de tomar el algo deben cepillarse los dientes. Pues este niño muy juicioso va y recoge su cepillo de dientes y sale corriendo en competencia con su compañerito, y él resbala, cae, y el cepillo de dientes se le entierra en el carrillo. La profesora, de la angustia pues de ver el cepillo de dientes allá metido, ella lo que hizo fue jalarlo, y al jalarlo lo que hizo fue traerse la bola adiposa de Bichat. Aquí nada que hacer, la bola adiposa después de que pierde su cápsula debe retirarla,
Afortunadamente el paciente tenía buenos cacheticos, así como los míos, y no implicó pues ningún tipo de alteración estética en el paciente. A nivel de paladar, evaluemos muy bien ese paladar y el paladar también, según los tejidos que tengo en el paladar, pues voy a tener unas posibles lesiones. Tengo nervios, tengo vasos sanguíneos, tengo glándulas salivares, tengo mucosa, tengo hueso. Entonces, de cualquiera de esos tejidos se me puede originar algún tipo de lesión. Torus palatinos, una variante de la normalidad que por lo general el paciente sabe que los tiene, sabe que nació con ellos, que los desarrolló durante toda su vida, los tiene durante toda su vida y que no tiene ninguna implicación clínica, a no ser que el paciente necesite algo de prótesis total y requiera pues una buena adaptación en el paladar, los retiramos. De resto, se quedan allí, no hay necesidad de hacerles ningún tipo de procedimiento. Lesiones palatinas de fumador invertido por glándulas salivares que se hipertrofian y las vemos aquí como sistema de defensa para tratar de generar mucha más saliva por el calor tan tremendo que se genera cuando el paciente fuma invertido. Adenoma pleomorfo, miren aquí una masa, una lesión tipo masa en la zona del paladar. Este paciente me lo remite el ortodoncista que encuentra la lesión en uno de los controles de rutina. Y efectivamente tomamos una biopsia y es un diagnóstico de un adenoma pleomorfo. Entonces, de glándulas salivares menores puedo tener lesiones también a nivel de paladar. Papiloma también a nivel de orofaringe, a nivel de paladar blando. Este papiloma sí que lo debo tener mucho más presente y por eso lo repito, porque lo debo tener más presente, sobre todo para hacer prevención de BPH a futuro, sobre todo con vacunación. Pigmentación intrínseca, debemos evaluar algún tipo de cambio por los melanocitos que se pueda generar a nivel de la mucosa. Y si este paciente me dice es que estoy en quimioterapia o estoy en tratamiento con hidroxicloroquina o estoy en tratamiento con algún medicamento que me estimule los melanocitos, pues eso simplemente es una respuesta a esos medicamentos y no tengo que hacerle absolutamente nada. Pero si no hay ningún antecedente y si yo le paso una gasa a esta lesión y me sale pigmentada, que ahorita les muestro otro caso, pues estoy haciendo un diagnóstico oportuno de un melanoma. Orofaringe, miremos aquí, hay que examinar muy bien esta zona de úvula, la zona de pilares posteriores, el área de amígdalas y pues obviamente evaluar la función también de toda esta área, ¿cierto? Si el paciente me dice que esto es con eritema permanente, si está haciendo infecciones a repetición o que a nivel de las amígdalas se le acumula estas lesiones que son tonsilolitos o también llamadas caseum, esto por la apariencia como de queso, ¿sí? Como la apariencia de queso, esto tiene un olor bastante característico, es lo que genera, es la segunda causa de halitosis en el paciente y se da sobre todo en pacientes que tienen estas criptas amigdalinas muy marcadas. Entonces ahí se acumulan bacterias, células muertas, biofilm y todo esto acumulado pues hace que se genere un olor bastante característico y bastante molesto para el paciente. Hay que enseñarle al paciente que se retira esto con un copito y debe hacer enjuagues durante todo el tiempo para evitar que se le adhiera nuevamente esas bacterias a estas criptas amigdalinas. Evaluar muy bien esta úvula, ¿cierto? La úvula debe ser corta, gruesa, en su base un poco más amplia que en el ápice, pero en este caso, por ejemplo, en esta paciente tiene una úvula elongada. Esa úvula elongada responde clínicamente a un paciente que hace o que tiene unos episodios de ronquido bastante fuertes. Úvula bífida también es otra opción que podemos encontrar y es una clase 1 de paladar hendido, pero si el paciente no tiene pues ninguna implicación, simplemente se deja quieto. A nivel de lengua, pues obviamente el examen clínico debe ser exhaustivo, revisar la lengua en todas sus áreas, ¿cierto? Tanto en el dorso como bordes laterales, como vientre lingual. Y tenemos aquí lesiones que pueden pasar casi que desapercibidas, pero el paciente sí las encuentra, ¿cierto? Que son glositis migratoria benigna y a esto hay que darle respuesta en una consulta de estomatología. El paciente sí siente estas lesiones y obviamente por esto va a consultar. Traumas también se pueden encontrar a nivel de lengua, traumas autoinfligidos,
traumas autoinfligidos inconscientes, ¿cierto? Donde el paciente por una alteración neurológica se muerde de forma exagerada la lengua. Nos tocó ponerle una placa en la parte de maxilar inferior con unas pistas posteriores para evitar que el paciente se muerda y lograr que esa lengua cicatrice, pero perdió sus dientes anteriores por el trauma tan severo que hizo al morderse la lengua. Procesos infecciosos también los podemos encontrar. Entonces, miren que no solamente es cáncer, ¿listo? Toda esta cantidad de lesiones, el paciente consulta por esto. Entonces, candidiasis, procesos infecciosos por el hongo más frecuente que encontramos en cavidad oral. Y recuerden que cuando tengo candidiasis, tengo diabetes o tengo VIH hasta que no me lo demuestre, hasta que no me demuestre lo contrario. Entonces, cuadro hemático y glicemia y la hemoglobina glicosilada para ver si el paciente de pronto hay una falla en el control de su diabetes como tal. Lengua pilosa también la puedo encontrar como un aumento, un crecimiento de las papilas filiformes que están pigmentadas, se pigmentan sobre todo por la dieta y por enjuagues con agua oxigenada. Y ahora que al principio de la pandemia estuvimos utilizando tanto el agua oxigenada, afortunadamente no era a repetición, sino fueron unos enjuagues pues iniciales en la consulta, pero a veces algunos pacientes se quedaron con esa costumbre pensando que con eso estaban eliminando el virus SARS-CoV-2 y resulta que no era el caso. Pero algunos pacientes hacen enjuagues con agua oxigenada y generan lengua pilosa. Traumas por una barra palatina durante un año, la lengua simplemente responde ante ese trauma y miren cómo cambia la estructura de la mucosa. Lengua agrietada, para todo esto, pues obviamente esto no hay una solución definitiva, pero sí educación para prevenir que esto se sobreinfecte con cándida. Amiloidosis como una manifestación de una acumulación de proteína amiloide a nivel de la lengua y esto pues obviamente con un diagnóstico de un compromiso sistémico de la paciente. Entonces la lengua es un área que muy posiblemente nos está mostrando varios compromisos sistémicos iniciales en el paciente. Las papilas foliadas, no se me olviden de las papilas foliadas, siempre revisar muy bien, tracción en la lengua con una gasa para que les permita ver esta área posterior y la posibilidad de encontrar algún tipo de lesión en esa zona. Vientre lingual, mírenlo acá, donde tengo también tejido conectivo, tejido mucoso, vasos sanguíneos, vaso linfático, nervios, ¿listo? Y obviamente glándulas salivares. Entonces, de cualquiera de estas estructuras anatómicas puedo obtener algún tipo de lesión. Plicas linguales, este aumento del tamaño de la mucosa lingual, de esta mucosa que es tan delgada, pero en algunos pacientes se generan estas plicas. Si el paciente requiere, debe hacer cirugía, y si no hace pues ninguna aplicación clínica, simplemente se dejan quietas. Varices linguales, ¿sí? Esta es una manifestación, sobre todo en el paciente mayor, ¿cierto? El paciente que tiene también varices a nivel de sus piernas, por lo general presenta también varices linguales. Entonces, no tiene implicación clínica como tal, pero sí es importante que el paciente sea valorado por algún área de medicina interna y se verifique el manejo de esas varices. Quiste de Blandin-Nu, esta es una lesión bien bonita que se genera a nivel del vientre lingual, originada en las glándulas salivares de Blandin-Nu, que precisamente es un grupo de glándulas salivares menores que está a este nivel. Entonces, este quiste de Blandin-Nu lo puedo tener en estos pacientes que se muerden o tuvieron un trauma y debo entonces sí hacer una resección quirúrgica de esa lesión. Luego me voy al piso de la boca, mire todo lo que puedo encontrar en piso de boca. Ránulas originadas en glándulas salivares, puedo encontrar cialolitos también originadas en glándulas salivares, sobre todo en la submaxilar, que es la más frecuente para cialolitos por la disposición y la fuerza que tiene que hacer la pobre saliva para subir desde la parte inferior hasta el piso de la boca, y por un área que es tan tortuosa, los conductos son muy tortuosos, para poder llegar acá. Entonces se acumula muy fácilmente calcio, magnesio, fosfatos, y esto va desarrollando el cialolito. A nivel de maxilares, mire que no he llegado a los dientes.
Por eso tan importante que en el examen clínico nos detengamos muy bien a buscar todo este tipo de lesiones. Y los maxilares pues obviamente no están exentos. Puedo encontrar a nivel de la mucosa manchas melánicas, puedo encontrar zonas de tumores, como en este caso de este paciente un mixoma, ¿cierto? Si yo veo la simetría, hay que ver la simetría, siempre parto una línea media y busco qué pasa en el lado derecho, qué pasa en el lado izquierdo, y el lado izquierdo está perfecto, el fondo del surco está perfecto, y el lado derecho me está mostrando una masa, ¿sí? Miren este otro paciente, el lado derecho me muestra una masa, este es un paciente con un granuloma piógeno que también fue diagnosticado por biopsia, pero todo esto o hallazgo por el mismo paciente o obviamente un hallazgo en el momento del examen clínico. Anginas bulosas hemorrágicas, como es este caso de esta paciente a nivel de la encía adherida, es muy raro encontrar anginas bulosas hemorrágicas. Esta lesión no tiene una implicación como tal clínica, por lo general es por trauma, pero hay que investigar un poco más a fondo compromiso sistémico en estos pacientes. Palpemos, no solamente la inspección es visual, también tenemos que palpar, tenemos que hacer inspección hasta donde nos dé con el espejo para poder encontrar lesiones, por ejemplo, en esta parte lingual que a veces se nos escapa un poquito en el examen clínico. Entonces el paciente, ¿qué dice? Dice, bueno, yo me hago el autoexamen, esto me lleva a hacer una consulta con el odontólogo y el odontólogo tiene que tener una responsabilidad de hacer un excelente examen clínico. O sea, el hecho de que mi paciente llegue a mi consulta implica que yo tengo que responder a esa responsabilidad, digámoslo así, si suena redundante, me disculpan, a esa responsabilidad que me está entregando el paciente. Bueno, yo me encontré algo, entonces examíneme y miremos a ver de qué se trata. O no tengo nada, yo quiero saber si tengo algo adicional. De que entonces estamos responsables nosotros como profesionales de actualizarnos de forma permanente. Aquí simplemente les menciono, este es un grupo académico que tenemos aquí en Manizales con el doctor Manuel Loaiza, se llama La Boca Invita, y estamos haciendo todo el tiempo actualizaciones permanentes. Estamos informando, ¿cierto? Tenemos que estar todo el tiempo informando sobre lo que encontramos en la literatura a nuestros colegas, comentarlo mientras tomamos un tinto, se lo comento a mi colega o se lo comento a mis estudiantes, les comparto el artículo a mis estudiantes, ¿cierto? Porque no necesariamente la literatura me está entregando cosas verdaderas y ahora en COVID sí que encontramos una cantidad de artículos que mencionaban lengua COVID, y esto no existe, o sea, esto no existe, esto es una patología inherente simplemente al paciente, no tiene nada que ver con COVID, entonces tenemos que aprender a informarnos bien, ¿cierto? Estar todo el tiempo pendientes de la literatura, pero tampoco comer o tragar entero con todo lo que nos están diciendo en la literatura. Tengo que aprender a ser crítico frente a la literatura que me entrega las revistas internacionales. Tengo que capacitarme, ¿cierto? Es mi responsabilidad también capacitarme todo el tiempo para que cuando una paciente me dice es que yo tomo bifosfonatos o estoy en tratamiento de con bifosfonatos por osteoporosis y necesita el paciente una exodoncia, que yo tengo que saber cómo debo actuar frente a este paciente, ¿cierto? Y que este paciente le hacen la exodoncia sin saber o sin tener en cuenta ese antecedente del paciente y le generan entonces una osteonecrosis de los maxilares. Esto es responsabilidad nuestra, ¿cierto? Tenemos que ser responsables y saber que quien trata, si yo me meto a tratar este tipo de lesiones, es porque conozco la enfermedad, ¿cierto? Es porque conozco, si yo me meto a hacer exodoncias, es porque sé en qué momentos no debo hacer una exodoncia o en qué momentos debo preparar a mi paciente para hacer una exodoncia de forma segura y que mi paciente no termine en este proceso. Entonces, debo capacitarme todo el tiempo, estar continuamente en capacitación. Y aquí les quiero simplemente hacer alusión y agradecer también la invitación a este evento de parte del Laboratorio Euroética, y pues ahí manifiesto mi conflicto de interés porque tengo un especial afecto por el laboratorio, por muchas de las
de los elementos que ellos tienen en el mercado. Y uno de ellos es esta, que es la etidoxina. En esta misma paciente, cuando le mandamos la biopsia, después de que le hicimos el curetaje óseo para mejorar esta parte de la osteonecrosis, me sale una actinomicosis, y este es uno de los medicamentos que mejor manejamos o que mejor tenemos como arsenal para manejar este tipo de infecciones. Además, nosotros tenemos que tener también la posibilidad o tenemos la responsabilidad de prevenir, ¿cierto? De saber manifestarle al paciente, sobre todo al paciente con compromiso sistémico, que no puede utilizar cremas dentales que contengan sulfato lauril de sodio. Y esto no es que yo me lo haya inventado, esto está en la literatura que me dice que el sulfato lauril de sodio aumenta la permeabilidad de la mucosa. Entonces, en pacientes que tienen compromiso sistémico, pacientes que hacen aftas a repetición, pacientes que tienen líquen plano, que hacen o que tienen algún tipo de lesión tipo úlcera crónica, son pacientes que no pueden recibir o que no se pueden cepillar los dientes con cremas que tengan sulfato lauril de sodio. Y esta es una de las que tenemos en el mercado que la tolera muy bien los pacientes por el sabor. ¿Listo? No es solamente el apoyo con la crema dental, sino también con un buen enjuague, ¿cierto? Un enjuague que me permita subir el pH, y esto sobre todo en los pacientes que tienen compromiso sistémico. Subo el pH con bicarbonato, con el calcio, con cloruros, con sulfatos, y eso me permite que el paciente no se le adhieran las bacterias en la superficie de la mucosa, que no se adhieran las bacterias a nivel de las superficies de los dientes. Entonces, un buen enjuague, recomendar un buen enjuague, que además de todo lo anterior remineralice el esmalte, pues es una buena opción para el paciente, y estoy ayudando a hacer prevención en ese paciente, prevención de enfermedad periodontal, prevención de algún tipo de lesiones a nivel estomatológico como las que hemos visto hasta ahora. Debemos ser responsables también del manejo integral. Yo no me puedo ir solamente al paciente y decirle la muela X es para exodoncia y ya, ¿cierto? Yo tengo que ir un poco más allá, y esto de la vitamina D, sobre todo ahora en COVID-19, hay evidencia, la que quieran, respecto a la necesidad de mantener un buen nivel de vitamina D. Si ustedes hacen un examen de niveles de vitamina D, es muy posible que les salga una insuficiencia o una deficiencia. Es muy difícil que después de toda esta pandemia, todo lo que sufrimos y que no estuvimos expuestos en el sol, muy seguramente nuestra vitamina D esté baja. Entonces debemos complementar esa información en el paciente. El paciente, cuando va a mi consulta, no es solamente para la muela, para la lesión, sino que también le pregunto toda su parte sistémica. Y esto es un complemento ahorita por responsabilidad frente a la pandemia por COVID-19. ¿Listo? Debemos capacitarnos también en saber los medios de diagnóstico que podemos tener a la mano. En este caso, este paciente con una lesión a nivel de mandíbula, una lesión oscura, que me permite pensar que de pronto estoy frente a un melanoma. Hay literatura que me dice, el doctor Adalberto Mosqueda y el doctor Delgado publican este artículo que me dicen, bueno, si usted sospecha que esa lesión sea de pronto melanoma, tome una gasa, frótela sobre la superficie del melanoma, y si le quedan restos de melanocitos en la gasa, es casi que en un 90% que se está tratando de una lesión maligna tipo melanoma. Pero esto lo aprendo es leyendo, ¿cierto? Entonces mi responsabilidad como profesional es estar todo el tiempo capacitándome, leyendo y obviamente actualizada frente a este tipo de posibilidades de diagnóstico que tengo. Tengo la responsabilidad de formular un tratamiento farmacológico en el paciente. Tengo la responsabilidad de hacer un tratamiento quirúrgico si así lo amerita, o de no hacerlo, ¿sí? Si así lo amerita el paciente. Y si le hago un tratamiento quirúrgico, lo debo hacer como profesional en salud oral, lo debo hacer bien, ¿cierto? Debo hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, debo hacerlo con toda la técnica necesaria, con todos los equipos e instrumental necesario para no involucrar al paciente en una complicación. Debo ser responsable además de programar un seguimiento.
El hecho de que yo le ponga un medicamento a este paciente o le formule un medicamento a este paciente no es solamente fórmula y chao, ¿cierto? Yo tengo que estar pendiente a las 24 horas de cómo va ese paciente, a las 48 horas. Entonces, nosotros como profesionales de la salud no podemos pretender solamente ver el paciente en una consulta y nunca más lo vuelvo a ver, no, es la consulta más el seguimiento al otro día, a ver cómo va, cómo toleró el medicamento, si lo compró o no lo compró, ¿cierto? Si tuvo alguna complicación como este paciente que se aplicó el medicamento directamente con el dedo y se generó una lesión en el dedo, pero bueno, ya después estuvo muy bien. Todo eso hace parte del seguimiento que debo hacerle al paciente, ¿cierto? De verificar que si yo le digo a este paciente es que debe cepillarse la lengua y él me dice, yo sí me la cepillo y vuelve la consulta otra vez exactamente igual y yo le muestro con un cepillo de profilaxis que limpiarse la lengua es limpiarse la lengua, ¿cierto? No es solamente acariciar la lengua con un cepillito, sino hacer un buen proceso de limpieza y por esta cándida que tiene el paciente, pues obviamente iba a quedar una superficie sangrante. ¿Listo? Entonces, siempre la responsabilidad nuestra de estar permanentemente siguiendo al paciente. Y aquí les quiero traer esta frase ya para terminar que me gustó mucho, es una frase del doctor André Caroli, esto hace parte de la Red Latinoamericana de Patología y Medicina Bucal. En una de las conferencias del doctor André Caroli nos dice, bueno, por favor siempre sorpréndase del potencial biológico regenerativo de los maxilares, y no solamente de los maxilares, sino del tejido blando, de su cavidad oral. Es una belleza. Y obviamente hay procedimientos que el paciente no necesariamente lo requiere, ¿cierto? Que el paciente, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una lesión que puedo manejar un queratoquiste, por ejemplo, que lo puedo manejar con una marsupialización, pues hágalo, ¿cierto? Sorpréndase siempre con el potencial biológico regenerativo de los maxilares, pero obviamente estudiando muy bien el caso y teniendo claros cuáles son las complicaciones que pueda tener ese paciente. Pero la cavidad oral, los maxilares son una belleza en cuanto a potencial biológico regenerativo. Entonces, tengamos muy presente eso. Incentivemos entonces el autoexamen oral y pues obviamente vuelvo y repito mi felicitación para la universidad frente a esta estrategia que están utilizando porque me parece súper importante. Y estas valoraciones no solamente las hacemos ya de forma presencial, también las hacemos de forma virtual, ¿cierto? Y por eso estamos manejando teleorientación, teleconsultas y la posibilidad de que la universidad pueda hacer esto con sus estudiantes y ofrecer ese servicio a la comunidad es bastante importante. Ahora tenemos que estar muy pendientes de cualquier cambio que se pueda suceder en nuestros pacientes. Bueno, esa pues es la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto, aquí estoy. Bueno, buenas tardes, pues doctora, muchas gracias por esa intervención que usted nos acaba de brindar a cada uno de los que estamos presentes en este espacio que desde Promoción y Bienestar estamos brindándole a toda nuestra comunidad tomasina. Vamos a abrir entonces y a escuchar esa parte de preguntas o dudas que tengan nuestros participantes dentro de esta conferencia que su merced nos está regalando. Entonces, para las personas que tengan dudas, pueden escribirnos en el chat, que acá las estaremos redirigiendo a la doctora Eliana. Y si la desean, entonces, si no la desean escribir, sino que desean abrir su micrófono para realizarlas, bienvenidos sean. Entonces, a través del chat lo podemos hacer o por medio de nuestro micrófono. Estoy viendo por ahora que están agradeciendo su intervención y que aprecian el tema que nos está brindando, doctora. Muchas gracias, Néstor. Aún no veo preguntas, entonces voy a dar un espacio de 5 segunditos para a ver si hay alguna pregunta, ya sea alzando la mano o por el chat. Ok, Néstor, muchas gracias. Aquí estoy muy pendiente, muy importante pues este tema y obviamente entiendo la contingencia en la que estamos en este momento, por eso pues daba mi autorización para que repliquen la conferencia en el momento que ustedes consideren,
y se pueda replicar pues a sus estudiantes y a los profesionales. Bueno, doctora, tenemos una pregunta. Nos dice acá Angimar Valderrama, doctora Eliana, ¿cuál es la condición natural o la apariencia saludable de la lengua? Bueno, la apariencia saludable de la lengua es rosada, ¿cierto? Debe ser de una superficie rosada. En el dorso lingual debe tener, o debes observar que tienes las papilas, se ven pues como una superficie rugosa a nivel de la lengua y debe ser opaca. O sea, no es una lengua brillante, por ejemplo, una lengua brillante es más manifestación ya de unas avitaminosis o de alteraciones por una deficiencia de vitaminas. Entonces, la lengua debe tener una apariencia opaca, pero rosada. La acumulación de placa, placa lingual sobre todo, da ya una apariencia blanca, que es lo que nosotros llamamos una lengua saburral, pero esa lengua saburral es relacionada hacia la acumulación tanto de detritus, de células muertas, como de biofilm, y eso es lo que genera los compuestos volátiles de azufre. Y estos compuestos volátiles de azufre son los que nos generan la halitosis. Entonces, lo ideal es mantener esa lengua rosada. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta de Nepomuceno Moreno que nos dice, para los niños menores de 5 años, ¿qué crema dental es recomendable? Bueno, estamos utilizando ya por norma a nivel internacional, estamos utilizando ya cremas con flúor. Debemos utilizar cremas con flúor, 1200 partes por millón de flúor. Estas cremas ya digamos, Colgate o Oral-B, bueno, de todas estas cremas comerciales están dispuestas con un contenido de flúor respondiendo a esa nueva normativa. Sí lo que hemos visto es que hay niños que no toleran algunas de estas cremas. La crema de Bucoten Biogel tiene también tiene un contenido de flúor importante y también la podemos utilizar, pero es importante es ver el contenido de flúor, o sea, estamos utilizando en los niños mayores de 2 años crema dental con 1200 partes por millón, no como antes que utilizábamos 500 partes por millón, entonces ahora ya se utiliza 1200 partes por millón de flúor. Bien. Doctora, Luis Olivares nos pregunta, buenos días, ¿los tinsolitos es una enfermedad que se debe ser tratada a nivel médico o se puede tratar con enjuague bucal y es ocasional? Los tonsilolitos son, como se las mostraba en la diapositiva, esa acumulación en las criptas amigdalinas. Entonces, esos tonsilolitos, la primera vez debes consultar con un odontólogo que te enseñe cómo eliminarlos. Entonces ya el paciente aprende a retirarlos con un copito, debe ser un copito largo, ¿cierto? Para que pueda manipular ahí atrás. Aprende a retirarlos y una vez retirados hace los enjuagues. En este caso yo sí le recomiendo que sea con el enjuague de Bucoten porque evita la adherencia bacteriana. Entonces ese es importante y hacer las gárgaras pues obviamente uno hacer una gárgara 1 minuto no se puede, pero sí hacerlas intermitentes, pero largas, ¿cierto? O sea, digamos, tratar de completar unos 30 segundos de gárgaras para evitar para lavar esas criptas y evitar que se nos sigan acumulando los tonsilolitos, pero esos tonsilolitos tú los encuentras eventualmente, no es en todos los pacientes, y por lo general es en los pacientes que tienen estas criptas amigdalinas, o sea, por anatomía, se facilita la acumulación de estos detritos en esas criptas. Pero después, una vez que el paciente aprende a eliminarlas, él mismo se acostumbra a limpiarlas y los enjuagues disminuyen mucho esa aparición. Muchas gracias, doctora. Pues quiero leerle también mensajes de nuestros participantes que aprecian la información que su merced nos está dando. Dicen, por ejemplo, que excelente conferencia, agradecen que usted esté acá dictándola y Luis agradece también su respuesta y la manera tan interesante que la enmarca. Entonces, Tan lindo, muchas gracias.
Doctora Eliana, no siendo nada más, agradecemos su presencia acá en esta Feria Galáctica Saludable. Esperamos que para nuestro público, y como lo vemos, haya sido de gran aprendizaje toda la información mencionada en este espacio. Muchas gracias y esperamos que en una futura oportunidad nos vuelva a acompañar con temas tan interesantes y de cuidado que son tan necesarios. Claro que sí, ahí estaré. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo gracias, para doctora. todos. Que esté muy bien. Y a nuestros participantes, muchas gracias por estar acá presentes. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Antes de despedirlos, dentro del chat les dejé el enlace de la evaluación para que por favor califiquen el espacio en el que estuvimos inmersos hoy. Nuestra Feria Galáctica Tomasina no ha terminado. Tenemos muchas más actividades el día de hoy. Me gustaría poder compartírselas, pero desafortunadamente mi computador me está traicionando. Sin embargo, tenemos un gran calendario para que lo podamos seguir disfrutando. No olvidemos, por favor, calificar nuestra actividad, evaluarla. Si les gustó, por favor, ahí está en el link dentro del chat para que ustedes lo puedan hacer. No siendo más, los despido sin antes agradecerles que hayan estado presente en este espacio. Que tengan un muy feliz día y los espero ver en las siguientes actividades del día de hoy. Feliz y amado día para todos. Néstor, qué pena, ¿te puedo pedir un favor? Sí, señora. Gracias. Néstor, es saber si me puedes enviar la grabación a mi correo. Te lo escribo en el chat. Sí, por favor, si quieres escríbemelo en el chat y ahí yo te enviaré entonces la grabación. Les recuerdo entonces igualmente que hoy de 3 a 4 de la tarde tenemos la actividad en búsqueda de la felicidad para que estemos muy pendientes. Una actividad muy bonita que vamos a tener con conferencistas especiales desde la DUAT. Entonces de 3 a 4 de la tarde la vamos a tener para que ustedes la puedan disfrutar. Listo, Néstor, ya te lo mandé ahí en eliana@autonoma.edu.co. Listo, doctora. Bueno, listo, Néstor. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Igualmente para todos. Que estén muy bien.